Del 3 al 21 de abril se disputa en Shanghái el Campeonato del Mundo Femenino entre Zhu Wenjun y Tan Zhongyi. Zhu Wenjun es la campeona del mundo número 17 y actual portadora y compite contra la anterior campeona del mundo que ganó su título en 2017 y solo lo pudo retener un año. Y desde entonces Zhu Wenjun ha sido campeona del mundo. De hecho, es la segunda final entre jugadoras chinas. El año pasado, hace 2 años jugó Lei Tinglie, jugó la final en vez de Tan Zhongyi. Sé que no lo estoy pronunciando bien, pero lo estoy intentando. Y además hace evidente el dominio chino en los últimos 30 años. Creo que 2/3 partes del tiempo ha sido China, la campeona del mundo. Y además han ganado 6 Olimpiadas y un montón de podios en todo esto. Entonces, Zhu Wenjun, la actual campeona, ha conseguido el título 4 veces, la ha revalidado, incluso ganando una Copa del Mundo, lo cual es muy difícil, porque no es lo mismo solo matches que luego encima volver a una campeona del mundo. Y además, si vuelve a ganar, será por 5ª vez y empataría a jugadoras míticas georgianas como Nona Gaprindashvili y Maya Chiburdanidze, que lo han ganado 5 veces y todavía un poco lejos de las 8 veces que lo ha ganado Vera Menchik. Tienen distintos estilos. Tang Yongyi siempre se ha considerado una jugadora mucho más agresiva, mucho más, digamos, que salir un poco de... poner un poco la zona de confort del rival, buscar un poco más de eso. Tan Zhongyi is new World Rapid Chess Champion. Zhu Wenjun siempre se ha considerado bastante más posicional, bastante más principal, jugando aperturas. Siempre he jugado, me acuerdo, siempre jugando Ragozín, jugando Inzoine con blancas, entrando en catalana. Y por ejemplo, Tan Zhongyi dominó el último Candidatos y ganó con aperturas tan variadas como el Zuckercut, que habéis visto varias veces por aquí, el ataque en Día de Rey, también ganó con un Joao London y perdió su única partida con un Londres. Entonces, toda esta variedad está bastante más esperada. En caso de empate, se jugarían 4 partidas semirápidas a 15+10. En caso de empate, se jugarían 2 a 10+5. En caso de empate, se jugarían 2 a 3+2. Lo que me ha parecido curioso es que en caso de empate, se juega una partida de Blitz a 3+2 y se van jugando indefinidamente hasta que una de las dos gane. Sin más, esperemos un match muy emocionante y vamos a ver la primera partida sin más preámbulos también. Seguimos en Shanghai, en el match entre Zhu Wenjun y Tang Zhongyi. Y en esta tercera ronda, nuestra campeona del mundo tenía que remontar, ¿no? Ya había perdido la segunda partida, y entonces empezó por E4 igualmente, y la contendiente empezó por C5, KF3, E6, repitiendo un poco lo que habíamos visto en la primera ronda. Y aquí jugó C4, y esta variante también se ha estado jugando un poco en la élite, la ha jugado Abdusattorov últimamente, y la idea al final viene a ser de buscar este tipo de posición, básicamente. Este tipo de simetría que en general está considerada cercana a la igualdad, pero bueno, cuando a medida que se digamos, se van ampliando las variantes, se van profundizando, casi prefieres algo que se asume que es ligerita, pero no mucho, que no todo lo complicado que ya todo el mundo sabe, ¿no? Entonces esto, de hecho, Abdusattorov y Firuza lo jugaron en la Bundesliga el año pasado, y bueno, este es el típica estructura que yo muchas veces lo he encontrado con alumnos que realmente no es tan sencillo jugar y a veces puede haber problemas para el negro, pero bueno, es una posición bastante específica. Y también, por ejemplo, Erigaisi ganó el año pasado a Carlsen con esta variante, que es una típica variante de Erigaisi. Tras caballo C2, dama B6, caballo G4, caballo F2 y aquí pues el negro se come una calidad que no debería. De hecho aquí Magnus lo jugó muy mal porque después de dama F4, intentando evitar dama por H2, se colgó totalmente una pieza y perdió bastante fácil. Así que vemos que hay algunas ideas ocultas, ¿no? Pero aquí fue muy curioso la reacción de Tang Zhongyi, Tang Zhongyi, a ver, que ya voy aprendiendo. Entonces, que fue alfil B4 jaque. Y esto, no sé, me pareció raro porque esto es bastante típico, esta maniobra yo la he jugado incluso en otras variantes muy similares, que das este jaque, luego haces esta para echar el caballo y luego vuelves. Entonces asumes que el alfil está un poco raro, el caballo está un poco raro. Y aquí imagino que esto era su preparación. Y aquí caballo C3, caballo F6, quieres jugar D5, y a la que se mueva este alfil, o el negro intente, o el blanco intente evitar D5, pues volver a jugar alfil B4. Me parece interesante, como preparación me gusta. Pero no parece muy sencillo para el blanco y sobre todo, cuando haces una preparación tienes que responder a preguntas importantes. ¿Cuál es la pregunta para mí más importante cuando hay que responder a una preparación? ¿Puede mi rival ignorar todo lo que está haciendo, enrocarse, jugar sencillo y ser recompensado por ello? Eso es el pequeño matiz. Si la respuesta es sí, entonces es una mala preparación, ¿vale?
O sea, no os desviéis porque, bueno, si me hace esta, justo tengo una maravilla. Digo, ya, pero intenta ser un poco economista, ¿no? Entonces, en este caso, imagino que la idea del blanco es hacer alfil de 2 y enroque. Entonces, aquí el negro creo que más o menos está cercano a la igualdad ya con D5. Y aquí vemos la utilidad de haber forzado alfil de 2, que justo el alfil está en medio de la casilla de 5. Total, que aquí juego calle C3, me parece interesante. Sobre todo lo imagino también para transponer a lo que se había preparado con calle F6. Y aquí juego calle E7, que esto quizás fue la primera sorpresa para Zhu Wenjun. Zhu Wenjun, eso es una mezcla interesante. Total, que aquí jugó alfil E2, que no es muy optimista, pero pensaba calle B5, que parece más o menos lo más normal en estas estructuras para controlar esta casilla y sobre todo para hacer A3. Y aquí lo normal es dar este alfil. Y aquí este setup parecía muy interesante, la verdad. No sé hasta qué punto el negro llega a igualar, pero imagino que se lo habrían mirado bien y que el juego del negro me parece bastante más sencillo. Entonces aquí, por ejemplo, la buena pregunta sería, nuevamente, ¿puede el blanco jugar súper tranquilo y ser recompensado? Entonces, respóndete a esa pregunta. O el blanco tiene que hacer varios matices. En general, mejor que sean dos que no uno. Y también si son muy evidentes o no. Es que claro, pero bueno, en fin. Aquí podríamos estar haciendo muchas deducciones para cómo se debe preparar. Entonces, D5. Y ahora aparentemente el negro es feliz, pero después de peón por, caballo por, peón por, esta estructura transpone de un montón de variantes. O sea, yo la he estudiado esta variante. Con el caballo N7 no es tan habitual, de hecho. De hecho, es mucho más habitual después de enroque, C por D, que aquí el negro comiera de caballo, y esto yo lo conocía. Yo conocía esta variante y es, bueno, es cercana a la igualdad, de hecho, pero es un poco incómoda para el negro a la práctica, porque al final este peón está bien bloqueado y le va a costar al negro jugar alrededor de él. Y el blanco no tiene otra debilidad a la que puedes presionar, tiene el futuro de estos dos peones y digamos que si la posición va aumentando en dominio, estos dos peones pueden hacer una diferencia importante, ya que al final los alfiles, el poder que tienen es que pueden afectar a ambos flancos a la vez, ¿no? Y con la ventaja del espacio. Pero bueno, no sé hasta qué punto esto es súper bueno, pero aquí me extrañó mucho que hizo C por D, que para mí debe ser objetivamente peor. Porque al final este caballo está muy mal. O sea, no coordina muy bien. Y aquí yo creo que lo importante que tenía que haber planteado Zhu Wenjun es que aquí simplemente desarrollar era bastante bueno. Y el negro, a ver, sí que querría jugar esta posición sólida, ¿no? Entonces nos avanzamos a ello. Y ahora quizá jugar con torre B1 o no sé si dama 4. Dama 4 es una jugada que me gusta mucho. Sobre todo porque restringe, ¿no? O sea, fijamos esta dama ya no tiene acceso a casillas importantes, esta torre quizá tiene que defender a este peón y este alfil también molesta la entrada, por lo tanto podemos buscar esto, ¿no? Aquí lo que fue muy raro por parte de Zhu Wenjun es jugar alfil F3. Porque realmente en esta estructura Fang Shui quiere jugar alfil E6 y quiere comer a este caballo. Porque al final estas dos piezas lo que quieren es defender muy bien este peón y luego abusar de la casilla de C4 o de este peón aislado. Entonces hacer alfil F3 realmente es justificar el plan del negro. Por eso creo que es un error, más que nada. O sea, si me dices que, bueno, es que quizá el negro quería reubicar el alfil, puede ser. Pero por eso alfil F3 me parece un error conceptual. Porque al final es una casilla que no vas a presionar suficiente. Porque, por ejemplo, hizo alfil E6, el G5, ¿no? Intentó ir a capturar el peón, pero después de alfil por, peón por, torre C8, que es un poco lo natural y único, hizo dama 4. Entonces, veis un poco lo que digo, ¿no? Tienes dos piezas aquí que para comerte el pende de 5, después de torre C8 te voy a presionar C3, y aquí, por ejemplo, tengo torre C5 y torre A5, si quiero defenderlo con más ahínco y además presionar el peón de A2. El gran problema también es esto, que al final hemos llegado a esta posición crítica y el negro no ha tenido muchas dificultades prácticas, ¿no? O sea, me atacas el peón, lo defiendo, me atacas el peón, pues capturo, pues contraataco y ahora ya he igualado la posición. Yo creo que ahora, comparado con lo que podía haber llegado directamente con alfil F4, y digamos que estos alfiles ya están apuntando a los huecos donde habría que apuntar y las torres están aquí, pues hubiera sido un poco más molesto. Pero bueno, aquí juega H6, que es importante desclavarse. Entonces alfil D2. Aquí, por ejemplo,
me acuerdo que comentamos en el primer vídeo un poco que a veces, o la importancia de poder resolver dinámicamente los problemas. De hecho, es un jugador que os recomiendo mucho mirar, sus partidas quizá de hace un poco más años, era Bashir Lagraf. Porque Bashir Lagraf se ponía el requisito de, bueno, no se lo ponía o lo buscaba, siempre intentaba resolver todo dinámicamente. Entonces, a veces le salía mal, pero era un tío que tenía 2-8 prácticamente, o no sé si, pero todos siempre he buscado la respuesta dinámica. Entonces aquí, por ejemplo, el negro juega a 5, pero aquí curiosamente, o sea, me puse a investigar, ¿no? Porque digo, cae F5. Y me lo pongo. D4. Vale. ¿No? Vale. Entonces me amenazas el peón, ¿vale? Vamos a intentar concretar esto. Si lo capturo, callo por... Vale. Esto parece más o menos claro que este alfil va a tener que moverse. Entonces hay un doble aquí bastante incómodo y nos va a caer el alfil de D2. Y además, si por ejemplo hacemos algo como alfil de 1, el negro siempre tiene torre aquí, torre por. Y así simplifica un flanco. La pareja de alfiles tiene menos recorrido porque al final no puede afectar a dos flancos a la vez. Entonces, esto ya igualaría, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, dije, bueno, vale, torre FC1. Vamos a defenderla de esta torre porque así este peón sigue defendido y, bueno, y mantengo un poco mi peón de más, ¿no? Entonces aquí, torre 8. Y me quedé, ¿qué? ¿Cómo que torre 8? Claro, la idea es que el blanco todavía está un poco atenazado por nuestra disposición de piezas y torre 8 básicamente buscas atacar este alfil. Y como este alfil tendrá que ir aquí, pues detrás de alfil E4, cabe H4. Es que me parece absurdo. Pero me hacía gracia ver, porque muchas veces cuando veis el módulo que da igualdad son estas cosas, ¿vale? Entonces también, por eso digo, por eso no me fío nunca, es que no tiene ningún sentido. O sea, podríais encontrar esto. Y aquí tras C por D4, comer y alfil D5 y ahora sí que se ve todo un poco. Se ve que estamos presionando en G2, se ve que el alfil no puede apartarse, se ve que aquí nuestra dama, nuestro caballo y la torre generan mucha presión sobre el rey, de hecho aquí está perdido el blanco. De hecho el blanco aquí imagino que tendría que hacer F3 o algo así. Y tras alfil por peón por torre por, aquí hay que ver, además, que te vas a comer este peón, que esto es súper débil y que el peón pasado no será suficiente. ¿Vale? O sea, esto es imposible, ¿no? Que la gente juegue más o menos así. O sea, es muy difícil. Entonces siempre, pero sí que es importante... Uy, me estoy quedando sin voz, ¿no? Siempre es importante considerar las opciones dinámicas, porque muchas veces una defensa pasiva puede ser mortal a largo plazo. En algún momento habrá que hacer algo. Eso es lo que en general digo a mis alumnos. A5. Entonces, ahora juego torre 1, es una posición un poco normal. Ahora cae F5 con la idea de D4. Ahora sí que parece más lógica, ¿no? Y cambiar estos peones de una vez. Y nuestro caballo en D4 va a ser muy dominante. Pero bueno, juego torre C4 y aquí más o menos ambos fueron intercambiando las piezas. Y fijaos cómo el blanco poco a poco va llevando las piezas hacia el flanco de dama, que es lo que debería haber hecho antes, ¿no? Y de hecho aquí torre D1 y buscar esta presión en este punto. Tiene presiones en 2 puntos y este alfil ahora puede amenazar C4 o algo así, ¿no? De hecho, y C4, por ejemplo, creo que quizás sería molesta, ¿no? Y si come, pues buscar alguna desviación por aquí, buscar más poder con los alfiles. Entonces aquí hizo dama D6, que es una manera de transformar la posición por parte de Tang Xunyi. Y aquí, tras dama por torre A8, la idea es recapturar el peón de A2. De hecho, dama B4, torre por A2 y aquí jugó alfil F4. Que esta me parece muy chula, pero al final tienes un final que tienes un peón pasado y los alfiles en general van a generar suficiente iniciativa. En este caso, además, puedes poner la torre por detrás, que esta es una de las claves para ganar los finales, que justo lo hemos tocado. Habrá mucho para hablar de los finales, ya lo vais a ver. Entonces aquí el negro jugó dama C6, evitó un poco este intercambio, y aquí, por ejemplo, jugó alfil B5. Me pareció muy curiosa la manera de jugar de Jun, y aquí me gustaba mucho alfil E5, me parecía bastante sencilla. La idea es defender el peón de C3 y buscar en algún momento reestructurar las piezas, no sé si con dama F4 o buscar alfil D3 y presionar el caballo F5 y obligar al negro a jugar F6. En sí no es mala la jugada F6 objetivamente, pero digamos que genera más inestabilidad en la posición negra. Eso es lo que me parece más relevante. Entonces, esto es un pequeño desequilibrio que podría generar ventajas a largo plazo.
Pero bueno, juego alfil b5 y torre 2, que tiene bastante sentido porque dices, bueno, me quito la pieza más activa que tiene el negro, o al menos me cambio un par de las torres que no juegan mucho. Y aquí tras torre 8, alfil d3. El objetivo un poco del blanco era no cambiar las torres y que se activaran y amenazar las f2, sino primero echar a la dama y luego en todo caso ya cambiar la torre y luego quizá buscar algún tema, pues, o hacerse un espacio para el rey, para que no haya problemas en octava. Y aquí jugó Tang Shunyi, jugó torre a1 y tras, bueno, torre 1 se cambiaron un par de torres y dama de 8 un poco. A mí me parecía más natural dama c6, la verdad. O sea, se entiende bastante lo que hace dama de 8, pero digo, a ver, si la debilidad es esta, el peón que hay que defender es este, y no sé, es que no sé, está todo, me parecía un poco más, no sé, pero buscó el contrajuego, buscó dama de 8, h3 y dama f6. Yo me podría declarar culpable de jugar así, pero realmente es poco práctico, creo. Porque al final nuestro objetivo es, o sea, el blanco está un poco mejor siempre en estas posiciones. Los dos alfiles molestan más que las dos piezas menores del negro. Pero bueno, aquí se fueron intercambiando golpes. Ahora el blanco simplemente echó a la dama para poder defender bien el peón de c3. Y el negro pues estaba buscando contrajuego con la dama y intentar buscar en algún momento un caballo h4. Pero aquí de golpe jugó alfil a6, alfil f4. Me gustó mucho esta intermedia para desviar la dama. Y si la dama ya se queda en g6, ya se queda un poco más aislada, ya no puede volver al flanco de dama. Y aquí tras alfil b7, torre de 8, alfil c7, el blanco poco a poco va echando las piezas del flanco de dama y entonces el negro se puede ver en problemas. Aquí parecía un poco mejor jugar torre de 7 y mantener la torre en el flanco de dama, que al final es eso. O sea, sí que puede incomodarte que también hace mucho la torre, pero bueno, al final lo que quieres es que esté ahí para molestar o para jugar activo. Y atrás caballo 7, pues más o menos reagrupando todo y echando a los alfiles y poder activar las torres. No sé, parecía más natural. Aquí juego torre f8 y aquí te la estás jugando un poco, yo creo. Que estás muy pasivo. Entonces hizo torre de 1 para comerse el peón y aquí se comió el peón, efectivamente. Entonces aquí en esta posición hay un festival de cálculo que es muy interesante, que es caballo 3. La idea es que te amenazo alfil por y el mate. Entonces, si comes en E6, pues mate. Si comes en E3, pues como este y después te estoy amenazando mate y dama por E3. Entonces ya recupero el material. Aparte de que esta estructura con alfiles de distinto color sería más fácil de igualar por parte del negro. Y aquí juego muy bien H4. Y aquí era muy curiosa esta posición. Me estuve analizando este final porque tras esta intermedia hace que ahora, pues como la dama tiene que estar a la vez atacando estos dos puntos y este es el único punto desde que puede hacerlo, claro, no puede mover la dama. Bueno, entonces me podría comer el caballo tranquilamente. Entonces, o comer el caballo o hacer otra jugada. Entonces, exceptuando la que hizo en la partida, quiero decir. Entonces, otra opción que había era caballo por D5. Y este final, intuitivamente, me parecía peor, porque parece que este peón esté muy lejano. Y curiosamente este final son tablas por torre aquí. Y la idea es alfil de 8, me parecía lo más natural, mover el alfil y defender el peón. O sea, lo más importante aquí es no dejar que el blanco llegue con el peón a sexta. Porque si llega con el peón a sexta, ya vais a ver que esto es un gran problema para poder defenderlo. Y tras torre c8, alfil de 8 y defender el peón de g5. Y ahora torre b8, evitar que el peón avance y torre d4 es forzada, porque la torre tiene que defender ambas piezas. Y ahora me hizo mucha gracia h5. Y la idea es que al final este peón de g5 esté amenazado cuando llegue el rey y nuestro rey pueda intentar acceder a los peones laterales, o sea, a los peones de atrás. O sea, imaginad que en algún momento el blanco va a hacer f4 para defender ese peón e intentar avanzar los peones de b. Entonces el rey incluso se podría colar por aquí y nuestro contrajuego sería más que evidente. Me encantan. Estas ideas creo que son muy chulas. O sea, cuando a mí me hablan de estudiar el finales, esto es lo que yo creo que es muy importante. Que absorber planes, ideas, maneras de darle la vuelta a la tortilla, de generar actividad, de ir más allá. ¿Sí? Porque si nos quedamos en he ganado un peón bien, tengo un peón de más bien, estoy igualado mal y ya está, veis que es muy difícil. Y en este match sobre todo se están notando mucho los matices en los finales. Dama G4 hizo, y tras dama por... porque al final, ahora justo, de hecho la regla que decíamos no existía, ¿no? En teoría podríamos comer nuestro alfil, pero la torre de 1 está en el aire. Entonces, dama por,
y aquí torre de 3 y llegamos a este final, que debería estar igualado. Aquí parecía más normal jugar alfil e6 y simplemente evitar que el peón avance. Pero bueno, luego habría problemas, pero bueno, vamos, hizo torre a 8 y más o menos llegamos a lo mismo. Sí. Pero el blanco se reestructuró bastante mejor. Eso también a veces son matices, pero aquí el blanco va a tener que perder algún tiempo para ponerse bien las piezas y quizá la torre se va a quedar mal, pero aquí ya tiene la torre por delante del peón, en este caso, porque por detrás, en este caso no serviría mucho, ya que simplemente te evito que avances y ya está. Entonces estos finales intenta la torre ir por delante. Y al frente 4 presionando la debilidad. Aquí, este punto también me parece clave. Aquí G6 está bien, pero es curioso que esta jugada creo que la poca gente la haría, pero esta posición se puede defender. Y esta maniobra me ha gustado mucho, porque muchas veces no hay otra opción. Y ver esta maniobra, ¿no? de llevo la torre por las casillas que puedo intercambiar y luego me ocupo de la séptima fila, que es la que tengo débil, la que no me permite mover el rey, y luego llego a C7. Claro, imaginaos esta posición con el rey mucho más activo, entonces no nos llevaría tiempo, ¿no? Pero bueno, está bien también saber estos recursos defensivos. Total. Entonces G6 y aquí Jun Weijun intenta imitar a Short, en este caso, ¿no? Para activar el rey, aunque no tiene nada que ver, pero me ha recordado esta maniobra. Si no conocéis Shortiman, buscadla en Google y no os arrepentiréis. Total. Aquí juego torre a 5. Aquí me parecía muy... O sea, en estos finales, digamos que se puede jugar... O sea, ¿os acordáis de mi partida de Bundesliga? La que perdí el final ese de la catalana. Jugué perfecto todo el final y luego se me cruzaron los cables en un punto. Es muy difícil, es como un constante asedio que tienes que ir diciendo, venga, ir respondiendo problemas. Aquí me parecía mucho más inteligente alfil d5. ¿Cuál es la idea? La idea es presionar G2. ¿Por qué? Porque el siguiente plan del blanco es hacer rey F4 y G3. Si hace rey F4 y G3, fijaos que tienes con el alfil de D4 todos los peones defendidos. Entonces tienes flexibilidad máxima. Entonces, aquí esta objetivamente no es un error. ¿Qué quiere decir? La posición sigue estando igualada. Pero el blanco tiene mejores opciones ahora. Entonces, en cambio, hacer alfil d5 más o menos obliga al blanco a jugar F3 y ahora tras torre a 2, ahora el rey blanco es que no puede progresar, no puedes dejar el peón ahí, no lo puedes abandonar de una manera tan sencilla. Y ahora, por ejemplo, imaginaos que me pongo aquí y aquí y te pregunto, ya cómo progresas, ¿eh? Me quedo aquí tranquilo y no pasa nada. Entonces, esto, por ejemplo, estos pequeños detalles ya veréis que acaban importando. Total, que aquí ya el blanco está más o menos feliz, ¿no? Consigue G3 y llega a esta posición. Y aquí no os voy a entretener, hay un mareo, un baile de jugadas. El blanco intenta avanzar el peón de C. Y ahora fijaos que es un poco incómodo, porque el negro no... O sea, lo único que evita que el peón de C avance es algunos motivos tácticos. Por ejemplo, aquí C4, imagino que torre F3 era la idea. No sé si torre F3 o torre A2 y dar muchos jaques. No sé, ahora parece un poco incómodo de avanzar, pero por ejemplo, esta posición incluso el peón podría avanzar así, ¿no? Otra opción es buscar torre a 2, tocar este peón. No sé cómo lo vas a defender ahora con el rey. Quizá puedes hacer rey d3 o rey c3. De hecho, o sea, había más recursos en este sentido para el blanco. El blanco incluso puede hacer algo así y luego intentar avanzar el peón. Pero aquí, por ejemplo, me quito y no puedes avanzar, ¿no? O sea, es muy curiosa esta posición. Pues si avanzas te hago torre aquí. Pero claro, aquí también hay C6. Sabéis que lo que quiero transmitiros con esta serie de frases inseguras es que al final este final es como, pero me va a avanzar el peón. Quizá no pasa nada cuando te avanza el peón, pero ya toda esta toma de decisiones y si lo evito, lo estoy calculando, lo intento evitar, de golpe te lo hacen. Oh no, no he visto este caso, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, no he visto esto. Es como, ostras, pero quizá no pasa nada, está igual, da igual. Porque yo qué sé, te hago rey aquí y este alfil, cuéntame cómo progresa. Pero claro, y claro, y te argumento que este alfil ya no se puede mover si ahora, por ejemplo, cambia el objetivo. Si este peón de C5 no está bien defendido, ese alfil no se puede mover. Si ese alfil no se puede mover, no hay manera de progresar. Entonces, esto sería una evolución en la defensa. Pero claro, hay que tener la sangre fría. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que en el impasse de pasar de una defensa a otra, el negro se desespera, busca un contrajuego necesario para evitar ese plan que realmente no pasa nada, y ahí es donde se pierden muchos finales. Entonces, aquí juega alfil C5. Sigo mareando la perdiz, y en una de estas avanzo el peón.
¿vale? Y no pasa nada. Aquí hizo rey c7, c5. Y aquí había un punto clave. Aquí, por ejemplo, parecía mucho más natural hacer alfil d7. Y esto es otra cosa difícil de los finales, que es cambiar las condiciones. Aquí, por ejemplo, imagínate esta posición, ¿no? Desde que lleva mucho rato así. El negro ha dicho: torre defendida, peón defendido, punto atacado, rey cerca y alfil defendido, todo. No voy a cambiar mi estructura. ¿Qué pasa? Pasaron las jugadas, ha cambiado la situación relativa. Ahora es difícil, ¿no? De mantener, o sea, decir, quiero mantener todo lo que, todas las condiciones que tenía. Aquí, por ejemplo, hacer alfil d7 es muy fina porque el rey blanco no puede progresar. A la que avances tengo torre a4. Entonces, este bloqueo hace que te cambie los alfiles o te cambie las torres y al final son tablas bastante fácil. Entonces, este pequeño detalle, por ejemplo, dificulta ya mucho el avance del rey blanco. Pero bueno, que nuevamente tampoco pasa nada, pero la partida sigue. Y aquí hemos llegado ya a un punto en que la partida sí que ya importa lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces el rey empieza a tirar para adelante. Cuidado, ¿vale? Porque el rey se vuelve una pieza más. Entonces, ahora, ¿cómo había que jugar? Esta posición es un muy buen problema de cómo había que plantear la defensa. No sé si hasta qué punto es fácil, difícil, no sé. Realmente, o sea, sé que al final tienes que evitar que el rey se vaya para arriba. Pero ¿puedes evitarlo o no? Es que ese es otro gran problema. Entonces aquí la idea era jugar torre 2, que a mí no me parece para nada sencilla. La idea es que si el rey va para arriba, torre 4 y esta clavada no la puedes deshacer. Entonces, si no puedes deshacer la clavada, eventualmente tendrás que cambiar las torres y entonces serán tablas. Y si haces F3, pues voy a mover la torre y nuevamente esto es lo que habíamos hablado, que a la medida que se mueva esta estructura ya le podré empezar a presionar. Al final, lo que quiero evitar con rey aquí, ¿no? Pues también me podéis decir, bueno, Álvaro, ¿vas a llegar aquí luego o qué? Está todo defendido. Digo, ya, pero luego voy a intentar avanzar este peón. Y entonces ya este peón lo podré sacrificar por comerme todo, ¿no? Entonces ya habrá más puntos de intercambio. Aquí era la única defensa. Entonces aquí no sé, tampoco lo veo tan claro, ¿no? ¿Qué pasa si me haces esto? Aquí estoy pensando que quizá puedo hacer F6. Pero esto me parece una locura, ¿no? F6. ¿Y cómo se mueve el blanco exactamente aquí? Ah, no, pero ahora tengo torre F6. Pero bueno, alfil aquí. O sea, la quizá es que... no, es un Zusban esto. Es que ¿cómo se mueve? Decidme una jugada para el blanco. O sea, quizá H5. Hay G4 ahora. Quizá G4 es lo mejor. Es que lo que estoy pensando es que, por ejemplo, si hago F3, ¿por qué quiero hacer F3? Porque quiero mover este alfil y atacar. De golpe G5 y me voy a comer una pieza. Entonces, si el blanco, claro, hace esta y ahora hace torre aquí, quizás, para defender el alfil y hacer F3. Pero bueno, ahora quizá puedo mover esta torre. Vamos a hacer alfil D4. Es que no sé muy bien. F3, luego me vas a hacer alfil D4. Quizá cuando me hagas F3 me voy a mover. Entonces yo qué sé, voy a hacer... Es que puedo seguir molestándote la torre. Y me vas a hacer F3 y ahora me muevo. Ahora vas a hacer alfil D4 y ahora torre aquí. Y ahora rey aquí y ahora tendré que hacer F5. ¿Veis que no está resuelto todo, ¿no? Y ahora quizá vuelvo a ir con el rey. Es que no... Y ahora quizá en esta posición el negro tiene que quedarse quieto. Porque no, realmente no me lo puedo comer porque cae este. Es lo que quiere decir que sí, es la solución, pero veis que podemos estar... me estoy extendiendo estos finales muy largos. Entonces, alfil C6, rey G5 y ahora de golpe el rey. Nuevamente el blanco ha entrado sin tener que generar ninguna debilidad. En este caso, sin tener tocado el peón de F. Y de hecho aquí torre A4, que es el tema que hemos visto muchas veces, para cambiar las torres, justo tiene este jaque intermedio que molesta mucho. Y ahora el blanco no cambia las torres. Y ahora simplemente vuelve a poner el alfil en E3 y ahora el rey se cuela por G7. El rey se cuela por detrás. Entonces el blanco... Aquí juego muy bien Zhu Wenjun y después de torre C2 el rey se empieza a colar. Y ahora es cuestión un poco de ver cómo entra el rey, cómo acaba de entrar. Entonces hizo torre D1, torre D6, no sé si repitió un par de veces, también para ganar tiempo. Entonces aquí jaque,
Y aquí, si el rey se colaba por aquí, fijaos que curiosamente el negro está en red de mate, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay muchas posibilidades de transformar una ventaja. Por ejemplo, alfil de 7, no me extrañaría que torre por ganara directamente. Entonces aquí rey por y veis el alfil este. ¿Veis la importancia de tener un alfil que defiende ambos flancos? Y aquí simplemente, pues con 3 peones, malo será que no gane, ¿vale? Y ahora, de hecho, puedo incluso abandonar este de C y hacer, por ejemplo, hacer esto que sean 3 aquí, centrales. Y esto final sería bastante más fácil. Entonces, por eso hizo rey F5 y ahora F3 dejo el rey totalmente desvalido. Aquí está en zona de mate. Y ahora, por ejemplo, la idea es que el peón de C se tira para adelante. Entonces, ahora sí intentamos comernos el peón, ¿no? Las debilidades del flanco de rey, ahora es demasiado tarde. Entonces, me gustó mucho la disposición de piezas que tuvo Zhou Wenjun, la verdad. La verdad es que lo hizo fantástico este final. Aquí, tras torre C4, C6, el peón empieza a avanzar. Torre C2, rey G7, G5, peón por, rey por. Aquí ganaba muy fácil Zhou Wenjun, creo. Porque había simplemente jaque y torre aquí y resulta que te estoy dando mate. Entonces, no sé. Es un poco raro el concepto, porque parece que puedes mover el alfil, pero bueno, no sé si es tan claro, ¿no? O sea, alfil A2, ¿por qué es tan claro esta posición? O sea, aquí lo que veía es eso, que te estoy amenazando torre F4 y que en algún momento quizá tienes que dar la pieza, pero por ejemplo alfil A2 es tan evidente. No sé si te puedo seguir, te puedo transformar esta posición de mate. Quizá te hago torre aquí. Y te amenazo esta, ¿no? Y aquí, si torre C5, pues ahora simplemente avanzo el peón, ¿no? Y te lo uso como desvío. O sea, es curioso, esta red de mate nunca la había visto, ¿no? Pero bueno, el hecho de tener el rey activo, pues te genera más oportunidades, básicamente. Entonces aquí juego alfil B6, que también gana, pero quizá con un poco más de trabajo. Y aquí tras C7, el peón va a acabar coronando. El gran problema que tiene el negro es que nunca se puede comer estos peones, ya que va a haber torre por E6. Entonces aquí alfil A5 y torre A6. Me gustó mucho esta maniobra para en algún momento apoyar la coronación. Y ahora pues lleva al rey tranquilamente. Aquí parecía muy interesante jugar H4, porque hay un pequeño truco, ¿no? Si aquí coronas, alfil por, pues... perdona. Si intentas hacer torre por, te como de peón, y si coronas, te hago torre aquí. Cuidado, que aquí quizá gana el negro. Entonces, aquí había que hacer alfil B4. Me parece curiosísima. La idea es que si torre por, ahora torre por y no hay temas de jaque. Y tras torre jaque rey aquí, y aquí pues este final se gana. Yo creo que requiere trabajo. O sea, creo que era una defensa bastante interesante. Se gana, pero bueno, aquí tardarás un ratillo en ganar, ¿sí? Total, que tras alfil D5, rey E7, H4, y aquí torre F6, rey E5 se comió el peón. Este intercambio de... Bueno, creo que aquí si se comía el peón había la posibilidad de comerse este. Entonces, creo que haciendo esta maniobra pues ya no hay la posibilidad. Y ahora simplemente pues tengo otro peón pasado, pues lo avanzo y ya está. Y aquí ya acabo abandonando. Muy buena partida de lucha. Realmente es muy curioso porque fijaos que los problemas que habíamos dicho en la defensa de Zhou Wenjun en la segunda partida han sido los que ha tenido Tang Xunyi en la tercera, ¿no? Entonces, veis un poco que, claro, que los que estabais en el tren de madre mía, Zhou Wenjun, qué mal, pues es que no es nada fácil a la práctica, ¿no? Son finales que sabes que son igualdad, ese es el gran problema. Y de ahí muchas veces entra relajación, entran problemas prácticos y bueno. De hecho, vamos a ver ahora mismo la cuarta partida. Y ahí encontraremos también que, bueno, ese patrón lo vamos a ver, que las partidas largas siempre requieren mucha precisión y quizá también nos permite admirar muchas veces cuando vemos una partida de estas que digamos perfectas de GMs, ¿no? En general, que no pasa nada, ¿no? Y decimos, es que no han hecho nada, todo igualdad. Y digo, bueno, ya vais viendo que cada posición tiene matices y dificultades, ¿no? De posiciones, de tomas de decisiones que aparentemente son inocuas, van generando como, ¿no? el efecto mariposa y al final te obligan en momentos clave a tener que tomar la decisión, ¿sí? Entonces, vamos a ver la partida 4 entre Tang Xunyi y Tang Chongyi, eso,
Y Yu Wenjun. Bueno, no sé. Sí, Yu Wenjun ya no me acuerdo muy bien si lo estoy pronunciando bien. Total, que jugó C4 nuevamente. Y ahora Yu Wenjun optó por E6, cae C3 y ahora alfil B4. Esta variante, curiosamente, hace poco oí hablar de ella. Y tras dama B3 alfil A5. Esto se lo jugaron, por ejemplo, a Sarxian 2650 hace poco, en diciembre. También lo jugó Julian Arizmendi. Un saludo si estás por aquí. Y este alfil A5, la idea es un poco extraña, la verdad. O sea, es mantener esta clavada sin definirla muy pronto y más o menos jugar con este setup. Y este alfil, pues más o menos hace algo. Digamos que es muy abstracto, entonces no es fácil para nada con blancas si no sabes qué hacer, pues digamos, refutarlo. La idea principal, por ejemplo, como podemos ver en la partida que os contaba de referencia, es que tras C5, caballo C6, D5, el negro tiene el alfil por fuera de la estructura de peones y pone todos los peones en negro. Entonces, realmente pues el negro no tuvo ningún problema y en una de estas pues cambió este alfil y bueno, se quedó con la estructura de todos los peones negros y alfil de casillas blancas. Entonces la debilidad en la casilla de 5 realmente no es notoria. Entonces, sabiendo esto, jugó G3. No sé si aquí intentaba recordar, yo creo que intentaba recordar porque esta idea ya se ha jugado varias veces y jugó bastante bien. Aquí tras C5, aquí me preocupa un poco que pensara tanto. O sea, aquí a pensar 8 minutos Yu Wenjun es como, no sé, te acababan de jugar C4, por tanto, no es raro que te lo vuelvan a jugar. Y aquí a pensar 8 minutos en la jugada principal, que es G3. O sea, esta me gustó mucho porque aquí jugó con E3. Y realmente esta flexibilidad es muy incómoda. Y aquí ya pensó 12 minutos Yu Wenjun. No sé qué ha pasado en la preparación, pero yo, si a mí me pasa esto, que a mí me pasa a menudo, es una mala preparación. Porque no puede ser que te pongas en una posición que estratégicamente es muy rara. O sea, el alfil A5 no es muy habitual tenerlo tan pronto, por lo tanto es difícil de resolver. Por lo tanto, cuando juegas este tipo de variantes, te tienes que exigir saber cómo resolver los problemas, al menos a corto plazo. Luego ya a largo plazo, pues evidentemente ya tiene que entrar la cabeza. Pero me pareció eso. Esta idea ya había unas cuantas partidas, es conocida, es una idea pequeña, que al final es lo que busca la gente. O sea, a mí, por ejemplo, me jugaron, bueno, me acuerdo en un campeonato de estos de semirápidas online, jugué F3 y me jugaron alfil A5. Yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo que alfil A5? Y es interesante la idea. La idea es dejarte jugar a 4 y aquí jugar D5. Entonces, y si te juegas a 3, que parece lo normal, pues te juegan C5 y te has quedado un poco ahí que. Y ahora justo te comen aquí. Esto era un poco, creo, si no recuerdo mal, esta era la idea. Y te dejan con la estructura rara. No sé, para que veáis que ideas raras de estas existen y hay que estar al día. Entonces, si vas a jugarla, no sé, estoy haciendo muchas elucubraciones, pero ya pensar 15 minutos aquí me pareció muy extraño. Pues esto parecía una idea principal, conceptual de la inglesa. Entonces juego calle 2, roque en roque. Y aquí ya era una posición difícil, pero aquí T5 parecía la respuesta normal. Porque es bastante temático dar este peón cuando el blanco tiene este problema de esta casilla de 3. Entonces D5 y bueno, y aquí simplemente jugar alfil F5 y buscar esta casilla. Este es un recurso bastante conocido. Entonces, no sé, en este contexto quizás un poco más raro, muchas veces lo que busca bueno, en este caso el negro es caballo aquí, pero bueno, sí que aprovechar que el peón está en D2 y que no tiene mucho recorrido. De hecho, aquí, por ejemplo, el blanco tiene que jugar alfil por y F3 para que jugar torre F2. Y lo tiene todo defendido, es peón de más, estructura rara, pero bueno, podéis intuir que el negro tiene cierta compensación. Entonces, claro, el problema no es que esta jugada sea difícil, sino cuál es la alternativa. La alternativa es dejarte meter D4 y que el blanco tenga todas las piezas bien colocadas, tenga un mejor centro, el alfil este vaya a salir sano y tengas un alfil en A5 que no sabes qué hace ahí. Claro, ahora este alfil ya no se puede cambiar. Jugar E5 ahora quizás es un poco lento y con este setup tiene bastante más sentido, ¿no? El blanco puede molestar más los huecos. Pero claro, por eso digo que me parece una preparación bastante mala. Entonces después de A6, D4 y el blanco simplemente está mejor. D5, y esto se parece mucho a las simetrías que vimos en la partida anterior, pero realmente es bastante peor. Aquí por ejemplo, jugó alfil E3, que me parece una muy buena decisión práctica. Porque aquí me puse a ver calle por D5. Y también, espera, antes de entrar aquí, perdonad, es que os quiero decir muchas cosas y entonces aquí quiero decir un matiz importante.
Vamos a ver esta posición, ¿vale? Esta posición. Decís D5. Uy, muy difícil, Álvaro. Correcto. 2 jugadas después, te hago A6 y aquí metes D5. Porque no hay nada, es que te voy a meter D5 y te voy a dejar sin caballo, sin nada, te voy a ocupar demasiado espacio. Entonces aquí estás regalando el peón. Y lo regalas de una manera distinta, pero tras caballo por D5, aquí el negro tenía cierta compensación. Y aquí caballo por caballo B4, que era muy incómodo. La idea es que te quiero jugar alfil G4 para presionar este punto y luego este. Haces alfil F3, te hago alfil E6 y aquí justo alfil H3 es muy incómodo. Aquí, de hecho, lo mejor creo que es dar la calidad y jugar esta posición, porque si haces alfil G2, el negro tiene un muy buen bloqueo. O sea, en general, cuando está este peón pasado, pero aislado, y tienes el alfil de casillas negras, te va a costar un montón avanzarlo, porque presionar esta casilla te va a costar mucho. De hecho, esto está cercano a la igualdad. Pero claro, fijaos que aquí estás dispuesto a entregarlo, pero luego no. Ahí juego muy bien alfil E3, y después de alfil por, esta posición es muy incómoda. Ahora los dos alfiles son bastante buenos y la presión en D5 es muy, muy, muy molesta. Esto es difícil de entender porque hay muchas posiciones similares que el negro está bien. Pero claro, este alfil en G2 es muy distinto que este alfil en D3, por ejemplo. Que el alfil en D3 no tendría tanto impacto en estas posiciones y de hecho sería más susceptible de ser cambiado por el alfil malo. Y entonces, a la larga, el gran problema que puede tener el blanco es quedarse con este alfil solo, contra un caballo. Entonces, un alfil que choca contra su estructura siempre es un poco peor si no tiene aliados. Pero en este caso es la disposición perfecta, el alfil pseudo pasivo, pero además piezas presionando la debilidad en D5 y no dejando que el negro se cambie piezas. Entonces juego calle A5. Aquí juego dama B4 y juego a pescar un poco. Me parece buena, o sea, es interesante. Pero también, para que veáis que esta posición es muy buena, dama D1, H6 quizá un poco necesaria porque viene alfil G5, torre E1, y ahí, por ejemplo, hacer caballo A4, buscas presionar alfil A6 así para defender, y aquí B6, pues simplemente B3. Y simplemente poner bien las piezas. Y el negro no sé muy bien qué va a hacer con sus piezas. Se ha debilitado bastante. Caballo F5 tampoco molesta, vas a hacer alfil F4. Esta dama tiene que quedarse a defender B6. Es mucha inflexibilidad. Este alfil, aunque se pueda mover, va a cubrir aire. Es muy incómoda esta posición. Yo creo que está cercana a perder. Entonces, es para que veáis que estas estructuras y la composición de piezas y dónde está cada una importan mucho. Donde estás dama B4, dama C5. Esta me gustó mucho, este plan. La idea era debilitar, precisamente hacer lo mismo que conseguíamos con el otro orden. Y aquí, de hecho, cayó en la trampa. Jun. Aquí dama B6. Aquí B6, perdonad. No es muy precisa. Aquí mejor hacer alfil E6 y no tocar demasiado la estructura. Porque en medida que haces B6, todo esto de golpe va a ser más débil y entonces va a cercenar la movilidad que puedes tener en el otro flanco. Entonces B6 alfil aquí y aquí simplemente esta. Y este fue el punto clave. Yo creo que calculó esto. Jun dijo, mira, hago B6, defiendo el peón de D5 y hago caballo F5. Me ha activado. Qué bien. Pero claro, y aquí fue yo creo uno de los puntos clave de la partida. Hubo varios, pero este me pareció uno. Aquí hizo alfil F4 y luego dio el peón a cambio de luego tener contrajuego. Pero aquí la alternativa era jugar caballo E2. Y esta es otra estructura un poco rara, pero que realmente es importante conocerla. Aquí se caballo por E3, dama por E3. Y esta posición es terrible. Nuevamente tenemos la composición mejor de piezas, presionando la debilidad. Y además el negro tiene muchas debilidades por aquí. Este alfil no se puede mover. Y además está siendo presionado, por lo tanto nuestro caballo tiene una doble función que habitualmente no tiene. O sea, imagínate este caballo en C3. Esta posición sería cercana a la igualdad. O sea, cambia muchísimo. Y justo ahora, por ejemplo, torre aquí, torre aquí. Y ahora el negro tiene muchísimos problemas. O sea, también va a venir alfil por D5, realmente puede ser una amenaza bastante cercana. Y no puede defender, no puede hacer prácticamente jugadas. A la que mueves este alfil te va a caer la torre y luego te va a caer este. Si mueves este alfil por aquí, pues te va a caer D5. Luego el blanco tiene jugadas neutrales como simplemente quitar la dama. Te estoy amenazando alfil por D5 y alfil por y torre por E8. Y curiosamente la evaluación de esta posición es ventaja decisiva total para el blanco. Es para que veáis que, nuevamente, lo que habíamos comentado en el vídeo anterior, que la igualdad no implica, igualdad de material no implica igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, es muy importante también, si tenéis dudas en alguna posición, es decir, bueno, ¿y mi rival qué hace? ¿Y cuál es su siguiente jugada? Pero muchas veces ahí tendréis la respuesta de que esta posición es buena.
Porque lo que acaba pasando muchas veces en estas posiciones es que el blanco se desespera diciendo, tengo que crear algo, pero es que realmente no hay nada que crear. La posición se cae por sí sola, el negro no puede jugar. ¿No? Esto es un muy buen ejemplo de las apariencias, ¿no? Y ahí, por ejemplo, si caballo A5, que quizá era lo que le molestaba, tras B, porque más o menos fuerza B3 para evitar caballo C4, curiosamente esta posición da igual que tengas el peón en E3. El caballo en F4 es espectacular. Y además esto permite al blanco tener defendido el centro y este caballo de golpe se queda un poco fuera de juego. Por ejemplo, caballo B7, caballo F4, dama aquí, recupicamos la dama y nuevamente esta disposición de piezas. No se os va a olvidar. No se os va a olvidar que es fantástica para presionar el pen de D5. Y este caballo en B7 ya me vais a contar cuándo se va a activar, teniendo en cuenta que el pen de D5 está en el aire. ¿Veis? Estas estructuras fueron muy importantes. Y aquí, tras alfil F4, aquí nuevamente pequeños detalles de precisión que importan mucho. Aquí el negro se puede comer el pen de D4. Y entonces el blanco, bueno, como fue la partida, hizo torre F1 y veis un poco que el blanco tiene muchas piezas activas. Seguramente el peón de D5 va a caer porque el caballo de D4 va a ser presionado. Vale. La cosa es que aquí el negro tenía una manera de resolverlo bastante más sencilla, que es jugar B5 primero. Porque B5 más o menos obliga al blanco a mover. Y si haces B4 ya cambia todo. Ya esto es bastante peor para el negro, para el blanco, y además aquí tengo temas de A5. Porque no puedes comer por B4, por lo tanto vamos a juntar estos dos temas. Voy a hacer caballo por D4 primero, me vas a hacer esta, y ahora voy a hacer A5. Ahora justo lo tengo todo defendido. Y ahora el negro está jugando para ganar. Me voy a comer otro peón. Entonces, este B5 es muy importante porque, por ejemplo, tras caballo E2, ahora consigo lo mismo, pero te he cambiado un par de caballos. Y ahora, por ejemplo, pues me voy y el negro... Bueno, el blanco tiene cierta compensación porque este peón eventualmente se lo podrá comer, pero como podéis comprender, el negro tiene peón de más. No va a estar peor en una posición donde no tiene debilidades. ¿No? Vale, esa frase no lo tengo que decir. No va a estar peor con un peón de menos. Pero veis que está todo más o menos defendido y no hay huecos. Entonces este pequeño detalle le podría haber ahorrado mucho sufrimiento a Zhu Wenjun. Y aquí caballo por D4, torre D1. Posición incómoda. De hecho aquí hay que jugar dama F6 porque hay un tema que este peón todavía no se puede comer porque hay un doble aquí. Entonces hay que hacer rey H1 y aquí hay que hacer torre 8. Y aquí hay que hacer torre D8 y justo se defiende todo y justo este rey está suficientemente débil para que el blanco no se pueda comer este. Ya lo veis que aquí, por ejemplo, lo que me pareció un error muy grave de Zhu Wenjun y que ya lo ha cometido varias veces, lo hemos ido comentando. Tú puedes calcular mal esto, ¿vale? Pero tú no puedes hacer lo que yo hice en varias partidas del europeo y no me gustó nada. No puedes meterte en esto, que te hagan la jugada más natural de la posición y pensar otros 10 minutos. Eso es muy mala señal. Aquí ya pensó 18 caballo por D4. Y aquí ya pensó otros 12. O sea, media hora para tomar una decisión que no hacía falta. Entonces, esto es muy mala señal, sí. Entonces, claro, yo admitiría que aquí jugaras caballo B5 relativamente rápido es como, vale, no has interpretado esta posición. No pasa nada. Pero aquí tener esa doble duda, eso ahí es un error sistemático grave. Más cuando el blanco no tiene más jugadas que esta. Realmente no hay otra jugada a considerar que meter la torre. Total, que tras caballo B5 el gran problema es que aquí simplemente el blanco va a recuperar el peón y no solo va a recuperar el peón, va a recuperar y te va a dejar el peón aislado. De hecho aquí, tras caballo E7, aquí me sorprendió mucho la jugada de Tan Zhongyi. Para mí no tiene ningún sentido. Es jugar dama por D5. No es mala en sí, o sea, si miramos fríamente el módulo, pero jugar a 3 es una alternativa espectacular. Porque ahora vamos a comer en B5 y otra cosa que comentamos precisamente en la partida anterior, el blanco tiene pareja de alfiles y estos dos peones pasados. Bueno, pasados. Es potencial para generar un pasado y este peón aislado que es tan molesto. O sea, juegas gratis esta posición. Y aquí el blanco, además, el negro no puede. Si intenta defender el peón de una manera lastimosa, por ejemplo, dama D7, te meto torre C7 y va a venir alfil D6. Si mete, bueno, y lo mismo en el caso de dama E8. Entonces, esto me parecía muy sencillo por el poco coste que tenía, que el coste es ver que no lo puede defender. Entonces, esto me pareció un error muy grave, porque aquí dama por, sí que esto está bien, y alfil C7, te lo vas a comer, va a quedar el pasado, pero digamos que la otra no hay que calcular nada, y en general prefieres mantener un par de peones, porque así ya no es solo
que puedes generar al pasado, es también que puedes ganar este peón, puedes presionarlo. Tampoco es tan fácil para el negro defender cuando tienes las piezas descoordinadas. Esto me pareció un error muy grave. Y aquí, después de alfil c7, aquí todavía me pareció un error más grave alfil d6. Porque yo creo que intentaba truquearla o algo por tiempo, pero bueno. Aquí simplemente dama por b6 y llegamos a la posición que quería. O sea, no hay mucho más. Peón pasado y todo eso. Juega alfil d6 intentando jugar más, pero aquí juega muy bien Zhu Wenjun. Imagino que lo que buscaba es que torre 8 es cazar la torre esta. Bueno, Zhu Wenjun pues tiene 2 dedos de frente y hace torre a5 primero. Y aquí la idea que quizás se le escapó a Tang Junyi es que tras dama b4 tengo torre a4, otra intermedia, para poder defender el caballo. Pero a ver, tampoco creo que sea tan sutil. O sea, si aquí puedo hacer torre a7 directa y ya está. O sea, no sé, o sea, juego torre a5 también quizá Zhu Wenjun pensando en ganar algunas jugadas para el control de tiempo. O sea, tampoco le voy a dar el mérito aquí de ver torre a4. O sea, le voy a dar el mérito sí, pero quiero decir, no es que el blanco... A ver, lo que quiero transmitir es que Tang Junyi no tenía, digamos, no estaba generando una oportunidad muy clara, porque realmente tenía el negro varias alternativas para resolverla. Y de hecho, Zhu Wenjun pues fue más allá y dijo, oye, hago esta y así estoy una jugada más cerca del control. Y desde dama b3, torre a7, torre c7, y ahora es que es muy curioso, es muy similar a la partida anterior, ¿no? De hecho, dama c2, alfil f3, y aquí esta posición tenemos un mejor caso para el blanco, en el caso de que este peón no está pasado, pero la coordinación blanca momentáneamente es muy torpe, la dama está muy activa. Entonces aquí el negro pues aprovecha y juega alfil aquí. Y ahora el blanco juega alfil f4 para empezar a recoordinar las piezas, quizá hacer torre d2 o hacer torre c1. Y aquí yo creo que hay varios momentos importantes, pero aquí era muy curioso, por ejemplo, caballo g6, es una jugada un poco antinatural. Pero la idea es ir a e5 y realmente, claro, si ahora alfil e3, caballo e5, ahora sí que se ve que las casillas blancas son muy débiles. Y si alfil d6, la idea es que tengo esta intermedia fantástica. Y meto el alfil en buenas casillas. De hecho, me hacía mucha gracia porque estuve investigando esta posición. Porque tienes que resolverlo todo dinámicamente y no parece nada sencillo. Y aquí incluso una jugada como esta, aprovechando todavía más que esta torre está muy inestable, ¿no? Pero bueno, torre a8 también es normal y el negro está bien. El negro tiene mucha actividad. O sea, sobre todo el caballo g6 no es tanto cómo se queda esta pieza, sino que permite jugar alfil e4. Y desde alfil e4 tenemos un alfil que está activo, presionando al rey blanco y además está defendiendo el único peón débil que tiene. Entonces es una mejora objetiva. Aquí hizo alfil a4, que también está bien. Y aquí después de... También está bien, os estoy comentando otras cosas, más o menos. Vale, aquí creo que es uno de los puntos de inflexión también de la partida. Alfil por e4. Aquí, ¿de qué comer? ¿De dama o de peón? Aquí, ¿qué tomaríais aquí? Aquí comió de dama, pero de peón parecía más sencillo. Porque aquí dama e3 es un poco el plan que molesta. Porque ahora el negro está jugando calle de 5, se está activando bastante. Entonces dama e3 tiene el sentido de decir, bueno, tengo alfil, tengo peones en dos flancos, encima uno está pasado. Genial, ¿no? Esto debe ser maravilloso. Pero aquí justo calle de 5 y lo que hablábamos también en la partida anterior, la partida anterior era con alfiles de distinto color, había bastantes matices distintos, pero aquí la clave es que el blanco no tiene una manera fácil de avanzar el peón. Y aquí llegamos a una fortaleza bastante chula. O sea, por ejemplo, alfil d4, f5. Y aquí te hago la pregunta, ¿cómo avanzas el peón? Y claro, si lo pones por detrás, puedo torre b8. Y aquí, ¿cómo avanzas el peón? Me voy a poner en b3 si hace falta, ¿vale? Vale, pues voy por delante. Entonces pongo la torre y tal. Pero ahora te juego torre aquí. ¿Y cómo avanzas el peón? Pues pongo la torre delante. Pues me pongo aquí. ¿Y cómo avanzas el peón? Ahora además, si quiero, ya empiezo a tener trucos bastante chulos, como caballo f4. No sé si aquí es necesaria, porque me estoy dejando el de f5. Ah, pero esto debe ser tablas igual, ¿no? La idea es que este alfil no se puede mover, porque te voy a dar mate, y tampoco se puede defender, porque me lo voy a comer. Hay un doble aquí. Entonces te lo comes, esto, y aquí, por ejemplo, este final son tablas, bastante fácil. Serían tablas con el peón en g3, y nos vamos a intercambiar estos dos, y son tablas. Entonces, claro, todas las respuestas nuevamente hay que ser activo, hay que buscar. Entonces dama por me pareció rara conceptualmente, porque el peón de D es más fácil de atacar que el peón en E4. Pero bueno, y además quita casillas al caballo de 7. Pero bueno, quitas dama E3. Aquí, como podéis comprender, era importante no cambiar en E3.
porque teníamos que dejar este caballo se pudiera activar. De hecho, aquí, por ejemplo, caballo F5, que tiene ese sentido, ¿no? Para activar el caballo, esta jugada pierde totalmente por torre C4, te atacó el peón, y ahora B4, y este caballo está totalmente aislado. ¿Veis la importancia de que se puede activar o no el caballo? No puede mover a ninguna casilla, ni volver atrás. Entonces ahora el peón simplemente va a avanzar inexorable. Entonces, aquí torre D8, nada por E4, por ejemplo, era muy interesante. Por ejemplo, este sistema de defensa me parecería muy difícil de verlo. La idea es que ahora parece que te está avanzando el peón, pero tengo tiempo a llegar. Nuevamente la actividad del caballo es muy importante. Y aquí torre D1, rey F8, B5, rey E7 y llego justo. Y ya está, no ha pasado nada. Y aquí, por ejemplo, temas como alfil aquí, pues me dan igual. No, o sea, aprovechando la clavada, quiero decir, no pasa nada. El rey llega y el caballo en D5 pues va a ayudar a que el peón no avance de una manera sencilla, ¿no? Aquí juego dama por y F6, y aquí ya la posición es un poco incómoda. Aquí juego torre C7, y aquí caballo F5 es un error bastante grave, que le podría haber costado la partida. ¿Por qué? Porque decimos, al final, lo que importa de este final es que el caballo se active de una manera eficiente, ¿no? Entonces, esta jugada ataca al alfil, pero después de alfil C5, este caballo está totalmente, no sé si esto se llama el parasol, o como lo llamáis vosotros, pero básicamente no tiene manera de ir al flanco de dama, tendrá que perder otro tiempo, ¿no? Y tras torre de 8, simplemente rey F1, y ahora el negro contaba con que el caballo se puede activar, y aquí fue el otro punto clave, que ahora volvemos. Vamos a comparar previamente antes cuál es la otra opción, ¿no? La otra opción aquí del negro es jugar caballo G6, que parece que el caballo psicológicamente está más lejos. Sí, pero el caballo viene bastante rápido, y además ocupa bastantes casillas importantes. Y además desde E5 hay un tema táctico importante que es jugar D4, porque hay un doble en F3. Y por ejemplo, si B4, torre C8, y aquí cae E5, y es muy sencillo de ver que aquí estás liquidando la partida inmediatamente. No puede evitar cae D3 y cae por peón, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, vamos a ver un poco más opciones. Si torre D7, torre B8, y aquí nuevamente cae E5. Os hemos contado antes que este final de 3 contra 2 son tablas, es una cosa que es importante para saber, y aquí este final pues no hay nada que buscar. Y si el blanco... Claro, es que como encima te estoy amenazando, por ejemplo, imaginamos rey F1, cae aquí y aquí. Como en H2 el caballo se quedaría un poco mal, pero aquí, por ejemplo, puedo hacer D4. Y ya se simplifica todo. Y ya está, y tablitas. Entonces, por ejemplo, otra opción es torre B7. Y aquí... Esta posición, el caballo está mucho más activo de lo que podía soñar y realmente ahora vamos a jugar D4. Y la mejor opción para el blanco era alfil C5. Y justo, fijaos por qué es lo mejor, porque estás anulando al caballo. Entonces, es muy importante la actividad del caballo en este final. Entonces, torre por B2 F5 y curiosamente el negro está en una red de mate bastante chula. Entonces el caballo no se puede mover. Pero bueno, esta posición después de dar un pocos jaques, te obligo a que el rey más o menos se quede aquí. Y simplemente te doy la pieza y este final se puede aguantar. También es que eso no es sencillo. O sea, si aquí, por ejemplo, imagináis que esta posición Yu Wenjun ha visto, ostras, es que me van a hacer esto, ¿no? Y también tengo que dar un alfil, ¿no? No hay una respuesta sencilla, ¿no? Pero tras caballo F5, alfil aquí, esta me parece mucho más... o sea, comparando las dos, me parece mucho más sencilla para el blanco. Porque aquí el blanco se ve beneficiado de hacer el plan más sencillo, que es, en un final, llevar el rey. De hecho, aquí, volvemos a la posición crítica, nuevamente hay dos opciones. Y aquí os acabo de dar una pista muy grande. Aquí simplemente rey E2 y el blanco está ganando fácil. Aquí creo que lo descartó porque dijo, no, tengo alfil contra caballo, mejor no lo cambio, pero en algún momento tienes que materializar la ventaja. Y la cosa es que el rey está demasiado activo. De hecho, nos recuerda la victoria que tuvo Tang Chunyi en la segunda partida. Y ahí, por ejemplo, torre D7, un pequeño truquito, porque no puedes comer por el doble. Y aquí es que simplemente esto pierdes. O sea, el rey está demasiado activo, la torre está activa, el peón pasado. Ganaba bastante fácil, yo creo. Aquí el gran problema, jugó B4, pero tras caballo E4, el negro se activa suficiente. Y ahora el blanco contaba con esta maniobra para defender el peón y generarlo pasado, y ahora pues parece que el rey tiene autopista. Pero ahí jugó muy bien Yu Wenjun y reubicó las piezas y aprovechó que el caballo puede tener muchos saltos, ¿no? Y aquí caballo D6, caballo C4. Aquí me parecía muy curioso porque este final aparentemente son tablas. La idea es que H5 única además, ¿eh?
La idea es que vas a poner el rey por aquí y a la mínima que el blanco intente tirar para adelante, pues vas a generar ya el contrajuego para simplificar el flanco de rey. Dificilísimo, ¿vale? Entonces aquí, Wenjun, como buen ser humano que es, juego calle de 5. Y ahora la cosa es que el blanco tampoco puede avanzar, porque hay un doble aquí. Entonces aquí juego D4. Y aquí esta posición requiere un poquillo de cálculo. O sea, porque el negro, veis que está mucho más activo, que tiene el peón pasado, está compitiendo con el otro, pero también, bueno, no es sencillo. La torre en B5 no es ideal y tal. Y ahí, por ejemplo, D3 es una jugada muy antinatural, porque parece que te están poniendo la torre detrás. Aquí había como varias capas de jugadas. Aquí es ver que caballo C6 no funciona, pues simplemente te lo puedes comer y rey A5 recupera la pieza. Y aquí ver que esta posición tras rey E7 el blanco tampoco puede coordinar muy bien las piezas. A mí no me parece sencilla esta posición con negras. Me daría mucho toque dejarme el peón de 3 ahí cuando me van a hacer F4. Y además muchas veces también tenéis que tener en cuenta que las negras se defienden capturando este peón de H2 y justo calculando que funciona todo. O sea, es muy complicada esta posición. Aquí hizo torre de 5, que parece más humana, para tirar el peón para adelante. Pero aquí justo alfil B6 y torre A1 y no es fácil para... O sea, el negro no tiene una manera eficaz. ¿Ves? Todas las casillas que servirían para apoyar la coronación no pueden darse. Y curiosamente este alfil defiende F2 de la misma manera que en la partida anterior ese alfil lo defendía todo, ¿veis? Y tras cae F3 torre de 1. Claro, ahora comerse el peón de H2 da un poco de yuyu, ya que rey aquí, torre por y se va a generar el peón pasado. Rey aquí, y aquí alfil E3, el blanco busca. Rey E6. Y aquí alfil por D2 tenemos una posición clave que creo que era muy importante. Aquí nuevamente es la pregunta que yo siempre insisto, ¿no? ¿Qué quiere hacer el rival? No quiero sonar un poco como Agart, no tenemos una coña. Agart tiene un material muy bueno, pero a veces peca un poco de poner un problema y decir, obviamente tenías que priorizar el desarrollo y decir, bueno, a ver, no es tan obvio, pero bueno, quiere decir que si lo explicas a posteriori, ahora es mucho más sencillo para mí decir, obviamente había que hacer una profilaxis en la jugada 52 después de una partida tan intensa. No es tan evidente. Pero sí que es interesante ver que tras G5 o cualquier jugada un poco de espera, G5 es bastante temática para dejar esto fijo, el blanco no tiene jugada, está totalmente clavado. Si rey aquí me como el alfil, si B5 pues me como el peón. Y rey C2, quizás el único intento para salirte. Pero aquí ves que te doy un jaque. Si vas aquí, pues te lo doy por aquí y vas a tener que volver. Y si rey aquí, pues vuelvo por aquí. Rey D3, la única jugada interesante. Y tras caballo aquí, pues es lo mismo, pero por el otro lado. O sea, si rey E2, pues vuelvo a darte el jaque. Y si rey E3, pues te hago G4. Por eso el G5 me parecía muy chulo. Y ahora simplemente te he evitado tendrás que hacerme lo mismo, ¿no? Te voy a hacer la misma repetición. O sea, esta jugada muy fina, ¿no? Pero es... Nuevamente, si estáis muy atentos a cuál es el plan del rival para ganarte, puedes encontrar muchas más jugadas. Esa es la clave. Esa es la clave de todo el ajedrez. ¿Vale? Por lo tanto, esta jugada no se te ocurriría si solo piensas proactivamente. Eso es también un error. Quizá calle por H2, pues dices, bueno, no veo qué hacer, pues me como un peón, ¿no? Entonces, torre 1 jaque. Y aquí, curiosamente, la única jugada era rey F5. Resulta que tienes suficiente contrajuego y puedes ignorar que el peón pasado ese parece que te va a coronar. Es lo difícil de los finales, básicamente. Por eso todo el mundo le fascinan, por eso se pueden siempre estudiar, pero al final es un tomar decisiones imposibles de calcular, por eso tienen esa gracia. Pues aquí es imposible, yo no puedo calcular si esto funciona o no, a veces es intuición. Hizo rey D7, pero aquí resulta que el rey se activa mucho. Ahí el alfil se activa mucho, nuevamente vemos un alfil defendiendo los dos y este peón pasado. Y este caballo un poco fuera de juego. Entonces aquí era muy importante torre F5, nuevamente buscando nuestro contrajuego. Pero bueno, aquí de hecho juego calle E5. Y aquí no era muy difícil jugar F4. Porque resulta que el caballo vuelve, pero este caballo está totalmente dominado por este alfil. Sabemos que es muy importante que casilla está relativamente. Y ahora después de rey C4 y torre A1, esa posición me parece muy difícil de defender. Este caballo no se puede mover. A la que se mueva voy a depilar todo el flanco de rey. Y entonces no hay... No sé, te va a venir B5, el rey se está colando. O sea, es todo un drama. Aquí creo que el mejor caso sería soñar que el negro en algún momento pueda darle el caballo y comerse los peones y luchar por torre y alfil contra torre, ¿no?
Entonces, aquí juego torre A1, pero justo rey E6. Curiosamente, es que me hace muchísima gracia, porque fijaos que en ambos casos, aquí, voy a tirar un poco para atrás, pero es un poco la idea. En ambos casos que aquí, ¿no? En el punto clave ¿no? Que tiene que jugar D5 aquí, tiene que jugar activo, porque es que se está quedando sin jugadas, sin espacio. Lo demora una jugada para hacerlo en una situación peor, ¿vale? Pero lo acaba haciendo porque se da cuenta, ¿no? Y aquí, curiosamente, ¿no? Tanto rey F5 como torre F5, ¿no? La actividad lo demora porque su rival le acaba obligando a ir hacia allí, ¿no? Pero aquí se da cuenta que si el rey se acerca, te voy a dar jaques y te voy a entrar en séptimo y te voy a comer el peón. Entonces el rey se tiene que alejar del peón pasado y encima dejar la casilla de 7 para el caballo. Y claro, y si torre jaque otra vez, la cuestión es que el rey se va a F5, se va para adelante. Y es que es muy curioso. O sea, se acaban viendo obligados a tomar esa decisión que no querían tomar, ¿no? Y justo es la buena, ¿no? Entonces, no sé, me encantan esas paradojas del ajedrez. De hecho, F4, aquí torre 1 y aquí rey F5. Porque si ahora te vas para atrás, torre 7 sería muy dominante, ¿no? Y te obligaría a tener el rey en Narnia. Y eso, curiosamente, se ve obligada a esto. Y ahora, más o menos, yo creo que es bastante sencillo. Porque ahora la opción del negro es solo una, que es tirar para adelante los peones y llegar a tiempo. Y ya está. Es que no tiene otra. Entonces también te la juegas bastante, hay que decirlo. Entonces, torre D2, torre 7. Y aquí muy bien calculó G5 Jung Wenjun, porque vio que, bueno, si peón por, torre por, y aquí te voy a dar y aquí te voy a dar jaques hasta que tu rey se vaya un poco para adelante, en este caso se fue para adelante por aquí, y justo te hago esto. Es importante dar los jaques, ¿por qué? Porque si voy a comérmelo directamente, este peón no lo paras. Entonces es importante dar estos jaques, y a la torre aquí, torre por, y veis que ahora sí que lo para. Y ahora la cuestión es que el rey está justo suficientemente cerca del peón pasado para poder ir a coronar. Aquí hizo torre aquí, amenazando el típico truquito. Y aquí tras torre por, no llega el rey blanco, simplemente. Como siempre es muy importante avanzar primero el peón, y que el rey haga de bloqueo, que el rey blanco no puede colarse. Y nada, tras rey aquí, pues este final se conoce en tablas. Y rey E1 y no hay manera del blanco de progresar, tienes que seguir repitiendo o dar la torre. ¡Uf! Menudo... Vaya, madre mía, cuánto llevo aquí. Me ha parecido fascinante estos dos finales, estos paralelismos, y realmente ha sido unas partidas espectaculares, yo creo que han sido muy chulas. Realmente se puede aprender muchísimo, vemos la dificultad de la precisión, y si eso me quiero quedar con varias claves, ¿no? Primero, toma decisiones prácticas. Muchas veces están decidiendo por jugar cosas concretas cuando tienen alternativas muy buenas. Sí, por ejemplo, la 3. O por ejemplo, en los finales tienes alguna alternativa más objetiva y dices, bueno, esta me parece suficientemente bien. Y luego, como muchas veces decisiones que no se quieren tomar, se tienen que tomar por fuerza 2 o 3 jugadas después. Entonces también a veces descartar una jugada de no me gusta, pero luego te ves obligado a ella. Es muy curioso. También eso quizás puede ayudar a abrir la mente en muchas posiciones, ¿no? Decir, no me gusta. Bueno, es que quizá la tienes que tomar en peores condiciones 3 jugadas después, ¿no? Y nada, todos estos detalles de estos finales de pareja de alfiles contra caballo y alfil, peón pasado, actividad del caballo, veis que es bastante clave en todas estas posiciones. Y nada, espero que realmente las dos en sí parecen un curso. Así que, bueno, realmente está igualado el match y muy emocionante. Así que nada, sin más, también agradeceros vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo.